Bendecimos el nombre del eterno Dios Yahweh y el de su santo Hijo Yeshua Mesías, y al Espíritu Santo que nos guía y nos bendice con su palabra, y le pedimos que nos guíe en este estudio que vamos a tener en esta noche. Y también le pido a Dios que bendiga a todos aquellos que ven el video y que oyen la palabra de Dios. Y como yo les he dicho, siempre estudiamos la palabra de Dios y me gusta que vayamos verso tras verso. Y el tema que hoy vamos a estar estudiando es sobre que la voluntad de Dios es que guardemos los mandamientos. La voluntad de Dios es que guardemos los mandamientos. Y para eso vamos a ir al Salmo 40 y en el verso 8, y vamos a ver lo que dice el rey David ahí. Y como les he dicho siempre, vamos a utilizar el texto hebreo para tener claramente lo que Dios quiere que hagamos. Y nos vamos a ir verso tras verso, y los versos tienen que estar conectados con lo que vamos a estar estudiando, para que no nos salgamos fuera del contexto. Entonces, primeramente vamos a ver en este Salmo 40, en el verso 8, lo que dice ahí la palabra de Dios. Y dice ahí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y en esta parte primeramente vemos lo que dice este Salmo, y dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora vamos a ir a Mateo, y vamos a ir a Mateo 7:21, y vamos a ver ahí lo que dice nuestro Señor Yeshua Mesías. Y en este verso 7:21 de Mateo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y él entonces les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y en esta parte yo quería que vieran, en este libro de Mateo, en el capítulo 7, en el verso 21, y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, como yo les dije, primeramente yo quiero que veamos cuál es la bendición que nosotros hemos dejado ir. ¿Qué bendición Satanás nos ha robado? ¿Y qué bendiciones Satanás nos sigue robando? Y como yo les dije, vamos a ir verso tras verso, y vamos a ver que todos los versos se estén conectando para no salirnos fuera del contexto. Entonces, como yo les dije, la voluntad de Dios es que guardemos los mandamientos. ¿Cómo vamos a saber qué estamos haciendo correctamente? ¿Cómo lo vamos a saber? Si primeramente no sabemos lo que Dios nos está indicando y que Dios lo escribió en piedra. En piedra Dios escribió su voluntad, porque ese es el corazón de Dios, esa es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere que hagamos, y eso es exactamente lo que hemos dejado, y exactamente eso es lo que los líderes nos están enseñando. Entonces, como yo he dicho, si nosotros no vamos a las raíces, y no vamos a los fundamentos, y no vamos a los principios, vamos a estar flotando en el Nuevo Testamento. Entonces, primeramente el Mesías dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es su voluntad? Y dice más adelante, en el verso 22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fíjense, qué complicación hay aquí con muchos ministerios y con muchos ministros. Porque aquí dice exactamente que hay muchos ministerios donde están echando afuera demonios, haciendo sanidades y haciendo milagros, pero dice, estos son hacedores de maldad. Son hacedores de maldad. Y dice que en aquel tiempo me van a decir, Señor, ¿pero no hicimos todo esto en tu nombre? Y él dice, no, no los conozco. No los conozco.
dice hacedores de maldad. Entonces simplemente lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que no se puede mezclar la mentira y la verdad. Entonces vamos a ver más adelante en Mateo 12, en el verso 50. Mateo 12, verso 50, vamos a ver ahí lo que dice la palabra de Dios también. Vamos a ver lo que dice ahí nuestro Señor Yeshua. Y en Mateo 12, 50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Y dice ahí claramente, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Fíjense. Exactamente qué es lo que dice aquí el Mesías. Todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, esa es mi hermana, y esa es mi madre. Y vamos a ir hasta el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y en el verso 21. Y bueno, parece que vamos a estar moviéndonos de libro a libro. Pero vamos a ir a estar viendo todos los versos, los textos que se conectan con la misma palabra que estamos estudiando sobre la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que hagamos su voluntad, y eso es guardar sus mandamientos. Y vamos a ir a Juan 14 en el verso 21. Vamos a ver ahí lo que dice nuestro Señor Mesías. Y dice ahí, y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y dice en este verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y en esa parte vamos a ver claramente que se trata de la voluntad de Dios. Hemos estudiado y hemos puesto esto y decir, bueno, un padre en una familia, él establece su voluntad. Y su voluntad son los límites y son las reglas que hay en una casa. Entonces, si en esta parte dice el Mesías, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que ama al Padre va a hacer la voluntad del Padre. Y el que no ama al Padre no hace la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que guardemos los mandamientos. Y vamos a ver por qué razón. Vamos a ver por qué razón. Y para eso vamos a ir hasta el libro de los Deuteronomios. Y vamos a ir al capítulo 11, en el verso 26. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice ahí. Porque esta es la voluntad de Dios. Y si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces nos vamos a dar cuenta qué es lo que estamos dejando ir y por qué nos está pasando lo que nos está pasando. ¿Por qué estamos en la ruina? ¿Por qué estamos en la quiebra? ¿Por qué nuestras familias están desbaratadas? ¿Por qué nuestros hijos han caído y están siendo guiados por el mal? Y en esta parte del libro de Deuteronomios, en el capítulo 11, en el verso 26, dice aquí, dice el Padre, dice, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y dice en el verso 28, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os he ordenado hoy, para ir en pos de dioses ajenos, que no habéis conocido. Y fíjense en esta parte, Dios dice, yo pongo hoy delante de vosotros la maldición y la bendición. Entonces ustedes escojan. Y como esté comentado, nosotros tenemos el destino en nuestras manos. Nosotros tenemos el destino en nuestras manos. Y todo eso va conforme lo que elegimos. ¿Cómo lo elegimos? Una de las cosas que yo encuentro es que nosotros elegimos conforme lo que oímos, pero no conforme lo que estudiamos. Y nosotros debemos de examinar las Escrituras, como dijo el Mesías, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida. Y es verdad. Nuestra vida depende de las Santas Escrituras. Pero tenemos que ver los fundamentos y los principios. Y vamos a ver dónde está la maldición y dónde está la bendición. Y Dios dice en este verso 26, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición.
La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que os prescribo hoy. Y fíjense, ¿dónde está? En los mandamientos. Si nosotros no guardamos los mandamientos, entonces lo único que vamos a cargar es maldición. Fíjense, el Mesías dice, en Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quién está diciendo eso? El Hijo de Dios. ¿Quién está diciendo, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición? Nuestro Padre, Yahweh, nuestro Dios eterno. Y dice en el verso 28, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os he ordenado hoy, para ir en pos de dioses ajenos, dice, que habéis conocido. Y en esa parte yo he comentado y he dicho, bueno, tantas personas dicen, bueno, yo ya no estoy sirviéndole a una imagen, ya no estoy adorando a un ídolo de piedra o de madera, pero tal vez ahora es el dinero, es el éxito, es el carro, es tu casa, cualquier cosa que se interponga entre la relación entre nosotros y Dios, eso es lo que va a ser una idolatría. Entonces tenemos que saber exactamente qué es lo que estamos haciendo en nuestra vida y por qué no tenemos esa bendición. Si el Mesías dice, yo he venido para que tengan vida y en abundancia, y si no tenemos la vida en abundancia, entonces es que se está yendo por algún lugar. Así de sencillo. Vamos a ir al libro de Daniel y vamos a leer en el capítulo 9 y vamos a comenzar en el verso 3. Y ahí vamos a ver la consecuencia de lo que es dejar los mandamientos. Estamos leyendo en el libro de Deuteronomios, viendo sobre lo que es la bendición y la maldición, y cómo el pueblo de Israel, ellos se apartaron de los mandamientos y no los obedecieron. Entonces lo que ellos trajeron fue la maldición, y ellos se vieron exiliados o llevados como esclavos a Babilonia. Y vamos a ver qué es lo que pasa en este capítulo 9, mientras Daniel está haciendo una oración y está reconociendo el fracaso que el pueblo de Israel tiene, y lo tiene que pagar esa consecuencia. Entonces, de igual manera, nosotros como creyentes en el Mesías, si nosotros no estamos guardando los mandamientos y también nos estamos desviando y nos estamos yendo por otro camino, vamos a cargar una consecuencia. Pues vamos a comenzar aquí en Daniel 9, en el verso 3, y dice ahí, y volví mi rostro a Dios el Señor, Yahweh, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión, diciendo, ahora Señor Yahweh, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te temen y guardan tus mandamientos. Y yo les dije, vamos a ver todo que esté conectado con lo que estamos estudiando. Y la Biblia dice aquí claramente, por la boca de Daniel y el poder del Espíritu Santo, y dice, aquí en este verso, en el verso 4, y dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor Yahweh, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y fíjense, ¿dónde está la bendición? ¿Dónde está la bendición? ¿Dónde está la misericordia que Dios tiene con su pueblo? ¿Dónde está la sabiduría? Fíjense, y dice ahí, con los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces, claramente, si no estamos guardando los mandamientos, podemos ver cómo está nuestra familia y cómo está nuestro alrededor, y cómo están también nuestros bienes y nuestras finanzas y todo lo que estamos haciendo nosotros. Si no está relacionado con la palabra de Dios, como estaba comentando en esta semana, en la vida tenemos un balance. Nosotros estamos hechos de emociones y de sentimientos, y podemos caer en codicia y en ambición, y eso es al dinero y al poder y a la fama. Pero si tenemos los mandamientos en un lado, entonces los mandamientos van a hacer el balance a la vida. No vamos a caer en ambición,
ni en codicia. Y no nos vamos a dejar llevar por el amor al dinero, porque los mandamientos de Dios están ahí y le van a dar el balance a nuestra vida. Cada vez que vayamos a caer en orgullo, sabemos que los mandamientos nos van a exhortar. Los mandamientos nos van a estar dando la calma y la exhortación y el regaño. Y entonces nosotros nos vamos a volver a Dios y vamos a decir, no, yo no puedo caer en eso. Y Dios va a controlar mi mente, mis emociones y mis sentimientos. Entonces en esta parte, como vemos, Daniel está haciendo esta oración. Y vamos a ver en el verso 5 qué es lo que dice ahí. En el verso 5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y pueden ustedes notar qué es lo que está pasando aquí. Y dice Daniel, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Cuál es la consecuencia que viene por apartarse de los mandamientos y de las ordenanzas de Dios? Fíjense. Ellos fueron llevados a Babilonia por 70 años para sufrir. Fíjense, mientras nosotros los creyentes en el Mesías nos está diciendo, guarden mis mandamientos, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Es la voluntad del Padre. Él mismo dijo, yo he venido a hacer la voluntad del Padre, del que me envió, que yo haga su voluntad. Y vamos a ver en el verso 6 lo que dice más adelante. Vamos a apagar el aire. En el verso 6 dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los ha echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová nuestro, es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Vamos a ver más adelante en el verso 10 y dice ahí, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra ti, contra él pecamos. Fíjense, ¿cuál es la consecuencia? Por apartarse. Y la maldición está escrita ahí. Y nadie la puede quitar y nadie la puede borrar. Y nadie puede decir que esto no va a pasar. Y una de las cosas que yo les puedo decir que estamos en tiempos de una gran apostasía. Y claramente, donde nos estemos congregando, si realmente no se nos están enseñando los fundamentos y los principios, simplemente nos podemos dar cuenta que estamos en un lugar de apostasía. La mentira y la verdad no se pueden mezclar. Dios dice, yo voy a traer castigo sobre la rebelión que ustedes se han levantado en contra de mí, en contra de mis mandamientos. Entonces yo les digo que lo único que nos queda es volvernos a Dios, volvernos a los mandamientos y guardar los mandamientos de Dios. No simplemente como se está haciendo en muchos ministerios y muchos líderes, están hablando del diezmo simplemente para manipular a la gente y que el ministerio se trata de dinero y no se trata de salvación. Dios dice que bendecirá a su pueblo, pero si su pueblo guarda los mandamientos, los 10 mandamientos, no un mandamiento, solamente de diezmar, porque después, ¿y dónde queda el día de reposo? O sea, mientras estemos diezmando,
Pero eso no significa que vamos a comprar a Dios. Vamos a darle dinero a Dios y entonces Él va a enviar la bendición. Eso no pasa. Si estamos diezmando y no estamos recibiendo dinero y no nos está yendo bien, bueno, simplemente es porque no estamos cumpliendo con los mandamientos de Dios. Y vamos a ver en el verso 10 lo que estábamos viendo. Y dice ahí, y no obedecimos a la voz de Jehová, de Yahweh, nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Vamos a ver en el verso 12, y dice ahí, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme a esto escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Dice, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová, Yahweh, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, dice, porque no obedecimos a su voz. Vamos a ver en el verso 15. Y dice ahí, ahora pues, Señor, Yahweh, Dios nuestro, que sacaste de tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, Yahweh, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo alrededor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, y abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones en la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiando en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Y le dice en el 19, oye Señor Yahweh, oh Señor, perdona, presta oído Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y vamos a ver ahí en el Deuteronomio, vamos a volvernos otra vez al libro de los Deuteronomios, vamos a ir al capítulo 10 y vamos a ver en el verso 12 lo que la palabra de Dios dice ahí. En este libro de Daniel, mientras estamos estudiando este tema sobre la voluntad de Dios, que es guardar los mandamientos, podemos ver qué fue lo que sufrió Israel, qué fue lo que sufrió Judá por no obedecer los mandamientos de Dios. Y vamos a ver qué es lo que dice en el libro de los Deuteronomios, en el capítulo 10 y en el verso 11. Y vamos a ver si esto es mucho lo que está pidiendo Dios. Y dice ahí, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios, Yahweh, de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Fíjense, si estamos carecientes y queremos prosperar, fuera de Dios no se puede hacer nada.
¿de quién es todo lo que hay en la tierra? Y dice, y en el cielo, y debajo de los cielos. ¿De quién es? Si nosotros queremos hacer una riqueza por nuestra propia cuenta, y como yo les dije, estamos hechos de emociones y de sentimientos, y nosotros nos emocionamos, y vamos a estar siguiendo algo que no está en las manos de Dios, y lo único que va a acarrear es destrucción. Entonces, si nos agarramos solamente de la palabra de Dios, los mandamientos de Dios van a dar el balance. Porque aquí dice, ¿qué quieres hacer si todo es mío? Todo es de Dios, de Yahweh. Vamos a ver en el Deuteronomio, en el capítulo 6 y en el verso 25, lo que dice ahí. Capítulo 6, verso 25. Y vamos a ver ahí lo que dice la palabra de Dios. Y todas estas son promesas. Son promesas de Dios. Y dice ahí. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, dice ahí, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y fíjense ahí en esa parte, es una promesa de Dios. Vamos a ir al Deuteronomio 4 en el verso 2. Y dice ahí, Deuteronomio 4 en el verso 2, y dice ahí, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y dice aquí, no disminuirás de ella, ni tampoco le vas a quitar, para que guardes los mandamientos de Yahweh, tu Dios. Pero simplemente todo está enfocado en los mandamientos. La bendición de Dios está enfocada en los mandamientos de Dios. Si nosotros nos alejamos y nos salemos y nos convertimos en personas rebeldes en contra de los mandamientos de Dios, el Mesías dice, me van a decir, Señor, Señor, ¿no echamos demonios y no hicimos milagros en tu nombre? Y Él va a decir, yo no los conozco. Porque dice que no todo el que me dice Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad del Padre, ese es el que va a entrar al reino de Dios. Entonces sabemos exactamente que tenemos que obedecer al Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Y nos está diciendo el Padre, ¿quieren salud? ¿Quieren bienes? ¿Quieren prosperidad? ¿Quieren una familia unida y bendecida? Simplemente tienen que guardar mis mandamientos. Vamos a estar estudiando en el capítulo 5 del libro de los Deuteronomios, pero quiero que antes de eso vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 9, y vamos a ver ahí en el verso 31 lo que la palabra de Dios dice ahí. Si tenemos un problema y Dios no nos está oyendo, y vamos a ver por qué no nos oye Dios. Ahí en Juan 9:31 dice así. Y yo creo que podemos resolver ese problema si Dios no nos está oyendo para contestar nuestras peticiones y nuestras oraciones. Y dice ahí, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bien, se dice ahí en este libro de Juan, capítulo 9, verso 31. Dice ahí, y sabemos que Dios, dice, no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Dice, ¿dónde se encierra todo? Dice, que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, Dios, Yahweh, escucha la oración. Si alguno es temeroso y ama a Dios, ¿cómo sabemos que amamos a Dios? Porque guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que el Hijo ama al Padre? Porque el Hijo ama las instrucciones y las reglas y los mandamientos que da el Padre. Y en eso sabemos. Ahora, mucha gente dirá, bueno, pero como nosotros tenemos la fe que tuvo Abraham,
Nosotros ya no entramos en todo eso que Moisés le dio al pueblo de Israel. Y nosotros estamos en el Nuevo Testamento. Entonces yo quería que viéramos eso en Génesis 26 y en el verso 5, qué fue lo que hizo el padre Abraham. ¿Qué fue lo que él hizo con los mandamientos y con la ley de Dios? ¿Qué fue lo que él hizo? Ahí en Génesis 26, verso 5, y dice ahí, para que vean que lo que ocurrió en el tiempo de Moisés, que Moisés da la Torá al pueblo de Israel, y luego el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver ahí qué fue lo que pasó con Abraham, y dice ahí, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cómo es posible que Abraham, en Génesis, él está guardando los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes? Si apenas, sabemos y hemos oído, fueron dadas en el cerro del Sinaí, pero no. Dios ha dado sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes desde el tiempo de Adán. Ya ha dado sus leyes y sus mandamientos. Entonces, yo pienso que Dios está tan interesado en que guardemos los mandamientos desde Génesis y todo el tiempo en que el pueblo de Israel está esperando al Mesías, y viene el cumplimiento de la profecía del Mesías, y entramos en el Nuevo Testamento, y yo creo que Dios no se ha olvidado de los mandamientos ni de las leyes. Como en estudios pasados yo he dicho, si necesitamos la gracia es porque hay ley. Porque si no hay ley, pues no necesitamos ni gracia, porque ¿para qué? ¿De qué nos va a salvar? Pero no, tenemos la ley. Por eso necesitamos gracia. Y vamos a ver ahora sí, vamos a entrar en el libro de los Deuteronomios, en el capítulo 5, y vamos a ver sobre los mandamientos ahí. Porque eso es en lo que nos vamos a estar enfocando a profundidad, para tener la bendición de Dios. Y dice ahí en el libro de los Deuteronomios, en el capítulo 5 y en el verso 1, y dice ahí, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos, decretos que yo os pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte del medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declarar las palabras de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo. Verso 6, y dice ahí, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, no harás para ti escultura, ni imagen, ni alguna cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y fíjense aquí en esta parte. Y dice Dios, en el verso 10 dice, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y yo quería que se enfocaran en esta parte. Y dice Dios, que Él hace misericordia a millares, pero solamente a los que aman los mandamientos de Dios y los guardan. Eso es eterno y es para toda la vida. Y solamente, como yo les dije, si estamos en una congregación donde no se nos enseñan los principios, los fundamentos y la voluntad de Dios, que es guardar los mandamientos, podemos darnos cuenta que estamos en una iglesia de mucha apostasía, porque eso es lo que hay en el mundo, apostasía. Y vamos a ver en el verso 11, y dice ahí,
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Verso 12, y dice ahí, este es el más largo, el mandamiento cuarto. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Verso 16, y dice ahí, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Verso 21, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Verso 22, y dice ahí, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de nube, dice, de la nube y de la oscuridad a gran voz, y dice, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y vamos a ver en esta parte, yo les dije, ¿dónde Dios escribió su voluntad? En piedra, en 2 piedras. ¿Qué significa eso? Eso es para toda la vida, eso es eterno. No escribió eso en papel, ni en cuero, lo escribió en piedra. Ahora si vamos un poco más a la profecía, en el libro de Daniel dice que hubo una piedra que le pegó a la estatua y esa piedra llenó toda la tierra. Esa piedra llenó toda la tierra. Y lo que yo encuentro es que esa piedra fueron donde se escribieron los 10 mandamientos. Fíjense. ¿Por qué el Mesías él está diciendo, yo vine a cumplir la ley? El Mesías está diciendo, yo vine a cumplir la ley, porque la ley estaba escrita en él. El Mesías está cumpliendo la ley, lo que nosotros no pudimos hacer, ni tampoco el pueblo de Israel, y nadie puede cumplir la ley. Pero él vino a cumplirla. Y es por eso que ahora él nos da la oportunidad de salvarnos, pero es por él. Esa es la fe que tenemos en él. Cada vez que pecamos, vamos a confesar nuestro pecado y nos vamos a encomendar al Mesías, a Yeshua, al Hijo de Dios, para salvación. Y es por la fe en él. Es lo mismo que en el libro de los Efesios, el apóstol Pablo dice que solamente por la sangre del Mesías nosotros venimos a los pactos, venimos a las promesas y venimos a la ciudadanía de Israel, solamente por la sangre del Mesías. Y si no recibimos esa sangre, estamos fuera de los pactos. Y entonces sí no tenemos nada que ver con esta ley, ni tenemos nada que ver con los mandamientos. Pero si tenemos fe en el Mesías, en Yeshua, entonces la sangre de él hace que vengamos a los pactos y que guardemos los mandamientos. Y en esta parte está diciendo aquí, eso que estábamos leyendo. Y dice que Dios escribió los mandamientos en 2 piedras. Y vamos a ver en el verso 24, y dice ahí, y dijiste, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Dice, hoy, dice, hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Verso 26. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz? Dice, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz
del Dios viviente que habla del medio del fuego, como nosotros lo oímos y aún vivamos. Acércate tú y oye todas las cosas, dice, que dijere Jehová nuestro Dios, dice, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Verso 28, y dice ahí, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablasteis, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado bien. Dice, te han hablado bien, está todo lo que han dicho. Dice, ¿quién dirá que tuviesen tal corazón, que me temiesen y dice, y guardasen todos los días, dice, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Y vamos a detenernos en ese verso 29 y vamos a ver por qué a nuestros hijos no les está yendo bien. Vamos a ver por qué a nuestras familias no les está yendo bien. Fíjense. Aquí está, y dice, para que a ti y a la descendencia de tus hijos les vaya bien toda la vida. ¿Ah? Tienen que poner por obra mis mandamientos, los tienen que guardar diligentemente y no se tienen que apartar. Fíjense. En este verso 29 dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Fíjense, los mandamientos hay que guardarlos todos los días. Dice, que guardes mis mandamientos todos los días, no solamente de vez en cuando. Para que los hijos también reciban esa bendición. Vamos a verse en el verso 30. Dice ahí, ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mira pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra, andar en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Dice en este verso del 33, y dice, para que vivéis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Y en esta parte, como llegamos al final de este capítulo 5 del libro de los Deuteronomios, y dice aquí en este verso 33, dice, andar en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que vivéis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Mucha gente puede decir, bueno, a mí Dios no me ha dado ninguna tierra y yo no he entrado a ninguna tierra de conquista. Pero yo le digo a cada persona que oye el mensaje a través de este medio de internet, que desde que usted vino al Evangelio, Dios le ha dado una promesa sobre una nueva tierra. Y entonces todo está, si usted la quiere tomar o no la quiere tomar. Pero es la misma tierra donde usted está, donde usted va a ser prosperado y va a ver toda la bendición de Dios y guarda los mandamientos. Y entonces es su tierra prometida. Porque claramente una persona puede decir, bueno, pero yo tampoco estuve en Egipto, ni estuve esclavizado a Faraón. Pero yo le puedo decir que el Mesías vino y él dijo, yo he venido a libertar, yo he venido a salvar a los oprimidos, a los quebrantados, a todos aquellos que están cautivos. ¿Y cuántos de nosotros estábamos esclavizados al poder de Satanás en el mundo? Sin esperanza y sin Dios. Y el Mesías nos sacó de ahí. Entonces yo les puedo decir que también estábamos en Egipto. Y el Mesías nos sacó de ahí. Y ahora Él está diciendo también, yo los voy a llevar a la tierra prometida. A una tierra que fluye leche y miel.
nosotros también estábamos esclavizados y salimos de esa esclavitud. ¿Y qué nos queda ahora también a nosotros? Es recordar de dónde nos sacó Dios. Y ahora tenemos esa gran bendición de Dios. Y como está diciendo aquí Moisés al pueblo de Israel, en este verso 33, y dice, anda en todo el camino que Yahweh, vuestro Dios, os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Yo espero que este estudio y este mensaje haya sido de bendición para todos los oyentes, y que todos reflexionemos, y que si no estamos viendo la bendición de Dios es simplemente porque no estamos guardando los mandamientos de Dios. Y tenemos que guardar los mandamientos de Dios, porque la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el diablo vino solamente a hacerle la guerra a aquellos que guardan los mandamientos y el testimonio de Yeshua. Entonces, si una persona no está guardando los mandamientos de Dios, no va a tener guerra. ¿Por qué? Porque el diablo solamente vino a hacerle guerra a los que guardan los mandamientos, como pasó en Babilonia con los 3 hebreos que fueron echados a la lumbre por guardar los mandamientos de Dios. Y yo les digo que se acerca el tiempo en que la Biblia dice que la segunda bestia va a hacer que la adoren y va a marcar a todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. Entonces ese es otro punto, y yo les quería decir también que si ustedes no están escritos en el libro de la vida, bueno, tienen mucho peligro. Porque la Biblia dice que todos los que adoraron a la bestia no estaban inscritos en el libro de la vida. Entonces es importante que estemos inscritos en el libro de la vida. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Por guardar los mandamientos de Dios. Que Dios los bendiga. Amén.